Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Le damos la bienvenida un miércoles más. Vamos a comenzar este tiempo de estudio de la palabra y de oración, de intercesión también por los hermanos que están pasando necesidad. Así que damos bienvenida también a los que nos están mirando por YouTube. Les invito a que podamos encomendarnos al Señor antes de comenzar, ¿sí?, este momento del estudio de la palabra. Oramos. Dios y Padre amado que estás en el cielo, agradecido estamos, Señor, por tu salvación, por habernos escogido, habernos dado vida eterna en Cristo Jesús, darnos propósito en tus planes eternos, y agradecido porque te podemos estar aquí también en esta noche para dar este tiempo, para aprender más de tu palabra y para orar por los hermanos en necesidad
te agradecemos esto, bendice a cada uno de nosotros y los que están también en sus casas escuchándonos, que sea un tiempo de aprendizaje y de reflexión a nuestros corazones. En ti lo pedimos, agradecidos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Les invito a que busquen Salmos, si quieren, acompañarme. Salmo 96, del 1 al 4. Un salmo conocido también. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Hermoso salmo, ¿no? Vemos, ¿no?, que nos habla de alabarle, de reconocer la grandeza de Dios, ¿sí? Y vemos, ¿no?, por la grandeza de su nombre, porque Él lo merece, porque Él se merece la honra, la gloria y el poder. Y así lo vamos a hacer esta noche con la canción esta que dice: es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, ¿sí? La cantamos. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Te alabaré, es exaltado en lo siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Seguimos de pie con la siguiente canción. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Ya siento en mí. Dios, haz tu obra en ti. Haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Qué hermosa canción, podemos tomar asiento. Dice, Dios, haz tu obra en mí, ¿no? Qué hermoso deseo que podamos llevarlo a nuestro corazón. Y bueno, como es el deseo de Dios también, que participemos de la obra en la cual nos ha encomendado, ¿no? Él dice que nos ha hecho labranza suya, ¿no? Nos ha hecho partícipes para llevar la salvación a aquellos que no le conocen. Muy bien, ahora la palabra queda a cargo de Nelson, ¿sí? Que nos visitan esta noche, así que... Buenas noches. Libro de los Salmos, capítulo 8. Mientras lo veía, Fabián recordaba que no ha presidido en una reunión en la que yo he hablado desde hace 15 años, más o menos. En aquel campamento que lo conocí, pensé que era una persona seria, pero bueno, eso es otro, cantar cómo nos conocimos en aquel momento, ¿no? En aquel momento no usabas lentes, veo que el paso de los años se nota. El libro de los Salmos, capítulo 8, vamos a continuar con la meditación de este precioso salmo. Yo siempre usé lentes, así que no, por eso lo mencioné, ¿no? Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Habíamos dicho que es un salmo que nos invita a contemplar la gloria de Dios y su grandeza, considerando
cómo Él se ha expresado a través de la creación del poder de su palabra, pero a su vez lo hace para que nosotros podamos comprender la magnitud de nuestra pequeñez ante la grandeza del Dios soberano, y que eso nos pueda movilizar a cada uno de nosotros a tener un corazón agradecido, a estar dispuestos no a alabar, sino a adorar, que son dos conceptos relacionados pero a su vez distintos. Relacionados porque no puede existir adoración sin alabanza, ni alabanza sin adoración, porque ambos están de la mano, porque Dios sigue siendo el eje de todo. La alabanza es la gratitud a Dios por lo que ha hecho en bien mío, y la adoración es la gratitud a Dios por lo que Él es. Dios siempre es el centro, siempre es el eje. Por lo tanto, en la alabanza en sí misma está implícita la adoración, porque el bien que me ha hecho es una consecuencia de lo que Él es. Y en la adoración está implícita la alabanza, porque el reconocimiento de lo que Él es movido como consecuencia de lo que su poder ha hecho en mí. Y por eso es interesante la repetición del verso 1 y del verso 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vimos en el verso primero, en esta repetición del verso primero y del verso 9, una exaltación sincera del salmista, hablando de la condición divina, hablando del conocimiento desplegado de Dios, ese conocimiento que se manifiesta a través de la creación, para que nosotros podamos llegar a conocer y comprender que todo lo creado ha sido a través de un poder superior. Como decía el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, todas las cosas de Dios se han hecho claramente visibles ¿por medio de qué? Dice, de las cosas creadas, de manera que nadie puede poner excusa de no conocer o de no haber visto, no haber oído la voz de Dios a través de las cosas creadas. Por eso dice, de modo que no tengan excusa. La misma ciencia ha dado fundamentación a esta manifestación divina. La antropología dice que el ser humano, desde el comienzo de los tiempos, ha tenido la necesidad de reconocer la existencia de un ser superior, un ser que creó el contexto en el cual ellos se desarrollaron. Y a ese ser le dieron el nombre de aquello que modificaba su contexto. Por eso en algunos lugares es el dios Sol, en otros la diosa Luna, en otros la Madre Tierra, entre otros dioses que fueron tomando de manera natural. ¿Por qué? Porque en esa conciencia que Dios implantó en nosotros, esa ley no escrita, siempre entendieron que aquello que le producía daño era consecuencia de su desobediencia y de su ingratitud a ese ser superior. Y David se enfoca en aquel Dios en el cual nosotros creemos, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios cuya palabra se hace manifiesta en primer lugar por medio de las cosas creadas. En segundo lugar, comenzó a hacerse manifiesta por medio de la palabra escrita, ¿sí? De hecho, se hablan ya de rollos, de escritos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Recuerdan cuando, por ejemplo, Josías, habiendo encontrado, dice el levita, un libro, ¿sí? Encontré un libro, y ese era el libro de la ley. Segunda manifestación por medio de la palabra escrita. Ese es el Dios de la palabra, el Logos, palabra a través de la creación, palabra escrita, pero la manifestación cúlmine, como dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, aquel verbo, aquel Logos, aquella palabra se hizo carne. La manifestación de la palabra por medio del Señor Jesucristo. Y no hay forma de que tengamos excusas de no conocerle a Él. Su conocimiento se ha desplegado a través de su palabra de manera particular, de modo que todos aquellos que han vivido y aquellos que vivimos en esta tierra actualmente no podemos dejar de reconocer la existencia de un Dios cuya creación ha sido demostrativa de una inteligencia superior o soberana. En segundo lugar, vimos en el verso 2 una enseñanza sencilla. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y vimos una enseñanza
de un compartir inesperado, porque dice de la boca de los niños y de los que maman. Y es interesante porque vimos también el concepto cuando el Señor Jesucristo le decía a un maestro de la ley como Nicodemo, si no te haces como uno de estos niños, no verás el reino de los cielos. Y vimos la importancia de la simpleza del creer en Dios. La importancia y también el poder comprender que cuando evangelizamos un niño, el niño no pone reparos, porque el niño no cuestiona. En su pensamiento simple y lógico entiende y comprende. Decía Spurgeon que es importante trabajar con niños porque si alcanzamos un niño, alcanzamos una vida para Dios. Pero si alcanzamos una persona mayor, alcanzamos 3/4, media, 1/4 o quizás algunos días, algunas horas solamente para Dios. Es importante el trabajo con eso. Si aliento, haciendo un paréntesis, vino a mi mente la gran labor que hacen aquí con los niños, en especial el grupo de teatro, que de paso los comprometemos para el año que viene, que si Dios permite ya vamos a tener nuestro espacio y vamos a poder solicitar el espacio mayor que tiene el municipio allí para que en su agenda, ya he visto que este año cada vez van más lejos. Bueno, espero que el año que viene hagan 80 kilómetros, un poquito menos, hasta Colonia Avellaneda y puedan ser útiles también allí. Luego vimos que esta manifestación simple, esta enseñanza simple, sencilla, este compartir sencillo, termina con una confrontación inusual. ¿Por qué lo hizo esto? Dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Verso 3 y 4, cuando veo los cielos mencionamos algo de esto, no en mucha profundidad, y desde allí vamos a arrancar. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre, para que tengas de él memoria. Es una afirmación del concepto que encontramos desde el principio hasta el final. Y de lo que decíamos recién, este Dios soberano, este Dios que se manifiesta a través de las cosas creadas, y es una expresión sorprendente de cómo Él se ha manifestado. Y esto es algo que constantemente nos sorprende. Cuando nosotros podemos planificar unas vacaciones, siempre el deseo está en ir a conocer un lugar que no conocemos, para disfrutar un paisaje nuevo, distinto. A pesar de que a veces siempre vamos al mismo lugar, como hemos dicho en otra ocasión, porque tenemos miedo a un paisaje nuevo, y la vida del cristiano, el avance, la madurez, siempre nos lleva a través de un camino nuevo, con paisajes nuevos, que nos permite crecer en su gracia y en su conocimiento. Pero la creación de Dios nunca deja de sorprendernos, ¿sí? Nunca deja de sorprendernos. Y siempre cuando conocemos queremos conocer un poco más, ¿no? Queremos decir, qué bello que es este lugar, me gustaría ir de vuelta para conocerlo un poco más. Y lo repetimos, pero Dios se manifiesta a través de las cosas creadas. Citábamos algunas particularidades que dicen los científicos, porque dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y repetimos, dice que cuando yo levanto la vista al cielo despejado, tengo la capacidad de ver 5.000 estrellas. Con un telescopio común de 4 pulgadas de largo y de 2 de lente, dice que podemos ver 2 millones de estrellas. Y a través de un planetario con un espejo mayor simple, no muy complejo, podemos llegar a ver más de 1.000 millones de estrellas. Y dice David, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. No nos ponemos, como citábamos y mencionábamos miércoles atrás, a contarlas, porque es imposible, nos perdemos. No puedo contarla. Pero sí, cuando comenzamos a leer sobre aquellos que estudian las estrellas, nosotros vemos el reflejo de algo que ya no está, dice. Y constantemente van cambiando algunas visualizaciones, por eso ellos están constantemente mirando hacia allí.
y no dejan de sorprendernos de la misma manera que Dios no deja de sorprendernos a través de las cosas creadas. Y es algo que vamos descubriendo constantemente, y no solamente a través de los paisajes, no solamente a través de los viajes, sino a través de la sencillez del desarrollo de la vida. Porque es increíble lo que sucede en el corazón y en la mente de un hombre o una mujer cuando se entera que está por venir su primer hijo. Y esa sensación no se compara con la sensación que tiene tanto uno con el otro cuando tiene ese hijo en sus brazos. ¿O me equivoco aquellos que son papás? Y aun cuando creemos que esa sensación nada lo puede cambiar, porque hemos tenido más de un hijo, algunos, ¿sí? Y pareciera que nada puede ser superador a eso hasta que se entera aquella que va a ser abuela. Y la manifestación de eso es que Ricardo se hace un viaje dejando su negocio porque su nieta la demandaba para un acto de los abuelos, ¿no? Y constantemente cosas simples e inesperadas, deseadas pero desconocidas, incluso nos van superando en ese conocimiento y esa reacción de lo grande que es Dios, de lo maravilloso que es Él, de cómo se manifiesta y de cómo a veces nosotros nos preocupamos con algunas cosas que no escapan de su control. Salmo 139, mi embrión vieron sus ojos. Y nada sucedió en el vientre de mi madre que no estuviese escrito en tu libro. La manifestación de Dios son sorprendente. Él se expresa de manera que no podemos comprender. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos que nuestro desarrollo es un desarrollo integral. No solamente es un desarrollo donde mi mente se debe llenar de Biblia, sino de un conocimiento integral. Y esto nos habla de la importancia de la educación, no solo aquella que nos es impuesta, sino de crecer un poco más. Y cada uno en su área va a ir descubriendo y vamos descubriendo esta manifestación sorprendente del Dios creador de los cielos y la tierra, que nos permite contemplar su gloria no solamente en las cosas imponentes del universo, sino en las cosas simples y sencillas que nos suelen suceder de manera cotidiana. Pero también estas cosas nos permiten cuestionar algo que no es un cuestionamiento negativo, sino es un cuestionamiento positivo, ¿no? Que es el cuestionamiento de la gracia. ¿Por qué? Porque dice, digo cuando veo esto, y que no deja de sorprenderme y asombrarme constantemente, dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y volvemos a hacer un alto, así como hicimos un alto meditando sobre esto con una frase, ¿la recuerdan? Cuando veo. El hacer un alto, el contemplar en detalle, en disfrutar, eso tiene un resultado y ese resultado debe ser expresado porque es un cuestionamiento de la gracia. Digo, ¿qué soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Qué soy yo para que me tengas en cuenta? Y uno de los grandes dilemas que tenemos, en especial los hijos de Dios, es comprender la insignificancia de nuestro ser. ¿Por qué? Porque constantemente nos comparamos entre nosotros y nos comparamos en relación a los compromisos asumidos, a las actividades que realizamos, a los ministerios que tenemos, y no es esa la comparación que me desafía a madurar, a crecer y a comprometerme más, sino es el conocer a Dios, el estar cerca de Él, el no dejar de sorprendernos en esas manifestaciones constantes de su grandeza y de su gloria. Decía Jeremías en el libro de Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todos los días podemos sorprendernos si nos cuestionamos la gracia de Dios. Pero el cuestionamiento de la gracia de Dios se va a dar en la medida en que yo reconozca mi insignificancia ante Él. Y cuando yo reconozco mi insignificancia ante Él,
y vivo pendiente de eso, eso genera en mí de manera natural el temor y la reverencia a Dios. Salmo 139, de nuevo, ¿a dónde huiré de tu espíritu si tú estás en todo lugar? ¿Cómo puedo no reconocer y vivir cotidianamente pensando que no está la palabra en mi boca y he aquí que tú ya la sabes toda? Acto seguido escribe David diciendo, tal conocimiento, ¿cómo termina? Es demasiado grande para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Y es una cuestión personal con Dios. Y esa cuestión personal, ese pararse a contemplar a Dios en sus manifestaciones, aún las más simples, cuestiona lo que yo soy ante Él. Mi insignificancia, el cuestionamiento de la gracia, el cuestionamiento de aquel que propuso en su corazón que no nos perdamos y que esa propuesta se manifestó a través de la provisión de su Hijo, el Hijo del Hombre, para que lo visites. ¿A quién le está hablando David? Le está hablando a Dios. Está hablando de quién, de aquel que había de venir. Aun cuando podemos analizarlo en su contexto y decir, él está hablando, haciendo referencia cuando Dios se ocupaba de él de manera personal, hablando con él a través de los profetas, incluso de manera directa. Pero él vino, envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Porque en mi insignificancia no hay poder, ni individual ni colectivo, que pueda llevarme a la presencia de Dios. Podés estar a cargo de muchas cosas. Podés tener un conocimiento teológico muy amplio y más grande que el de muchos. Podés tener dones que sean más visibles que los demás. Pero eso no te da, ni me da a ninguno de nosotros derechos a compararnos entre nosotros. Porque el que hizo algo de mí es Él, el Dios que hizo los cielos y la tierra. El que a pesar de lo que yo soy, puso sus ojos sobre mí. Se aproximó, se hizo un prójimo. Y lo hizo en el tiempo oportuno, para que yo pueda disfrutar no solamente de esta comunión, sino del conocimiento de Dios. Mi pueblo se alejó de mí, decía Dios a través del profeta, por falta de conocimiento del Dios vivo. Esa palabra conocimiento en el original no es acumulación de conceptos. De hecho, lo escribe en un tiempo donde el pueblo de Israel era detallista en cuanto a los rituales. Porque en el mismo tiempo le dice a través de otro profeta, estoy harto de sus cánticos, de sus salmodias, de sus sacrificios. Y cuando vemos nosotros, analizamos la historia y nos ubicamos en el tiempo post-exílico, cuando dice esto, habían sucedido cosas importantes en el pueblo de Israel. Se había restablecido el culto y se había reorganizado. Los cantores cantaban por turnos. Los levitas hacían sus labores con los porteros y demás. Los sacerdotes con los sacrificios. Pero se habían olvidado de lo esencial. Se habían olvidado de Dios. Ese es el conocimiento. Es el conocimiento experiencial de la comunión cotidiana con Dios. No es un conocimiento que me lleva al comparar, porque si no termino siendo como el ejemplo que el Señor Jesucristo puso de aquel escriba y el fariseo orando. ¿Se acuerdan? Uno diciendo, Señor, te agradezco que no soy como estos. Ah, no, pero yo no oro así. Pero es que no hace falta que oremos así. A veces nuestras actitudes reflejan eso delante de Dios. Te agradezco que no soy como estos. Sin embargo, el otro, cabeza inclinada, golpeándose el pecho, decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Y pregunto, ¿somos pecadores? ¿Sí o no?
Pero Dios no nos perdonó los pecados. ¿Nos perdonó los pecados, sí o no? ¿Somos pecadores? Pareciera que hubiese una contradicción. Sí, nos perdonó el pecado que me condenaba. Ese pecado por transferencia de la genética espiritual que venimos arrastrando. Pero sigo siendo un pecador. Sigo siendo un pecador. Y es por eso que al relacionarme con Dios, es eso, o es ese el reflejo de lo que yo soy. Yo soy un pecador que tiene el privilegio de entrar en la presencia de un Dios santísimo, o 3 veces santo, como lo traducen, porque no tienen expresiones para expresar superlativo los hebreos. Entramos ante la presencia del Dios santo. ¿Quién entra? Un pecador. ¿Quién es el pecador? Yo. Y hay oraciones en la Biblia que son asombrosas. Una de las que me impacta es la de Nehemías. Nehemías estaba en un lugar privilegiado, estaba bien, estaba cómodo, pero su corazón estaba en el lugar donde él sentía que debía de estar, Jerusalén. Y recibiendo noticias de cómo estaba, se inclina en oración. ¿Y qué es lo primero que hace en su petición Nehemías? ¿Lo recuerdan? Pide perdón. Pide perdón. Y habla del pueblo, pero él se incluye. Yo también. Yo también. Habrán quizás otros que tengan más responsabilidad que yo que no estemos allá. Pero yo también soy uno. Yo también soy uno. El apóstol Pablo, hablando de él mismo, aun cuando él plantea que delante de los demás podía ser reconocido y tenía autoridad por reconocimiento previo mucho mayor que cualquiera de los apóstoles y de los hermanos de la iglesia primitiva, él dice, yo soy de los pecadores, ¿cuál? El primero. No el primero de los evangelistas, no el primero de los misioneros, no el primero de los ministerios, no el primero después de los apóstoles, un nuevo apóstol, no. De los pecadores yo soy el primero. Y es esa la intención de David. Cuando contemplo a Dios, ¿qué brota de mí? Y brota gratitud. Pero cuando veo, ¿qué veo? ¿Lo miro en tercera persona o lo miro en primera persona? Cuando veo lo que es Dios, lo poco que puedo comprender y ver de Él, no debiera de brotar de mí otra expresión que la del verso 4. ¿Qué soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Qué soy yo para que hayas enviado a tu Hijo a visitar este mundo y que estemos esperando una invitación de aquel que vino, una invitación para ser arrebatado juntamente con Él en gloria y disfrutar de la herencia que sin merecerlo Él comparte con cada uno de nosotros? Le has hecho poco menor que los ángeles, verso 5, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y esto nos habla de una entrega soberana. Es Dios el que cede, es Dios el que entrega, y lo vemos porque habla precisamente de el libro de Génesis, la creación, cuando Dios crea todo el mundo y crea al hombre a su imagen y semejanza, lo entrega porque Él es el dueño de todas las cosas a la administración ¿de quién? Del ser humano. Lo entrega a la administración de aquel que a Él había creado con un propósito particular. Y sabemos cómo fue esa administración, ¿no? No fue una buena administración. Fue una pésima administración. Sus consecuencias las padece la humanidad, por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte pasó
a todos los hombres, a toda la humanidad. Fue una pésima administración, pero Dios le había cedido en su soberanía el cuidado de esta creación a Dios. Pero es interesante cómo comienza. ¿A quién se lo entrega? A aquel que lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le hiciste, conocemos, Él hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, bios, sí, vida. Pero no solamente la vida biológica, sino la vida integral. Fue el hombre un ser distinto. Fue el hombre, no fue un animal. Aun cuando muchos en la ciencia intentan relacionarnos con los animales, somos animales con inteligencia, ¿sí? Y después comenzamos desde nuestra inteligencia limitada a evaluar la inteligencia de los demás animales, aun cuando lo que cambiamos en los animales son hábitos y costumbres. No desarrollamos su inteligencia. Hay algunos que tienen capacidad de adaptación a hábitos nuevos distintos, distintos a los de otras especies. De hecho, si tomamos algo que la mayoría tiene en su casa, perritos, hay algunos que son más dóciles que otros, porque hay algunos que se adaptan más fácil a un cambio en la dinámica de su vida. Los domesticamos, decimos, pero no somos animales. David mira hacia arriba, y es hacia arriba donde nosotros como creyentes no debemos dejar de mirar. Porque mirando hacia arriba entendemos que nosotros no somos mejores que los animales. No somos animales que piensan. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en esa hechura suya, como decía Pablo, somos hechura suya, que la expresión en el original también puede traducirse como poema. Somos un poema de Dios, un poema que salió de las propias manos de Dios. Eso es lo que somos. Nos hizo, dice, un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. Y como es un concepto que nos cuesta entender, me cuesta entender y hasta aceptar a veces, es que lo repite varias veces. Este salmo es tomado por Pablo, el escritor en la carta a los Hebreos también lo toma. Para que no nos olvidemos que Él nos hizo un poco menor que los ángeles. Y ese un poco, habla de tiempo. Habla de tiempo. Cuando leemos a aquellos comentaristas que han estudiado profundamente las palabras en el original y demás, dicen, habla de tiempo. Somos un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque en nuestra creación y lo que hoy somos, no tenemos lo que los ángeles tienen, pero sí, de hecho, lo tenemos, pero no como los ángeles, y es eternidad. El ángel fue creado en el cielo para servir a Dios, y cuando el ángel cae, los ángeles caen, no pierden su eternidad, sino que en su eternidad está el infierno también preparado, como dice claramente la Biblia, para Satanás y sus ángeles. Pero nosotros fuimos creados con un propósito. Por una elección soberana de Dios se nos entregó a nosotros algo que a ningún ángel se le había entregado. La administración de su creación. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Pero ¿qué dice después? Lo coronaste de gloria y de honra. El propósito de Dios para el ser humano no ha variado. No ha variado. El propósito desde la creación es que nosotros seamos, como decía Pablo en Efesios 1, para alabanza de su gloria. Como decía el profeta Isaías en el capítulo 43, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y ese era el propósito por el cual en elección soberana de Dios le entrega al hombre la administración de lo creado. Y el ser humano pierde el propósito. Pero aún así Dios no me abandona. Dios no te abandona.
aún así Dios sigue teniéndonos en cuenta. Y de esto nos lleva automáticamente al punto anterior. ¿Qué ves cuando ves? Decía un poeta en una canción popular, ¿qué ves cuando me ves? Y dice, cuando veo. ¿Qué ves? Y después dice, digo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón. Mi corazón se llena de lo que veo, de lo que contemplo, de lo que me interesa. Porque lo que contemplo y me interesa siempre comienzo a buscar información y la almaceno en mi mente. Sale por mis labios, sale por mis acciones. Y dice, cuando veo, digo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Cuando veo, digo. Es que la bondad no es mía. La bondad es de Dios. Él es el Dios bondadoso, el Dios misericordioso. Cuando veo, digo de Él. Cuando mis ojos están puestos en el cielo, considerando a Él y en consecuencia considerándome a mí, digo de Él. Cuando mis ojos están sobre la tierra, hay una comparación. Y aún en lo peor que pueda llegar a encontrarme, yo soy mejor que los animales. Y David dice, no, mira hacia arriba. Esto no es hacia abajo. Nunca es hacia abajo. Es hacia arriba. Él nos hizo un poco menor que los ángeles. Cuando habla de la creación de los ángeles, no sabemos cómo los hizo, salvo que por el poder de su palabra. Pero cuando vemos en la creación del ser humano, vemos a un Dios activo de manera integral. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo actuando en ese instante, formándolo del polvo de la tierra y luego que dice, soplando en él aliento de vida, dándonos de Dios, algo que no hizo con ningún otro ser creado, dándonos de Él. Todas las capacidades naturales que tenemos provienen de Él, todas, absolutamente todas. Y desde el momento en que el propósito, o encontramos el propósito nuevamente para el cual fuimos creados, una vez que Él perdonó nuestros pecados y fuimos encaminados, también eso cambia, porque lo que yo hago, mis capacidades provienen de Él, porque los dones espirituales los reparte Él y lo hace, ¿cómo dice? Como Él quiere, como Él quiere, no para hacerme sentir mejor ni peor que nadie, lo hace como Él quiere. Y yo soy el poema de Dios, el poema. Puede no gustarme a mí, pero es un poema suyo. Recuerdo una profesora de literatura que le había caído bien, creo que lo comenté en algún momento, lo resumo, pero ella nos hizo leer el libro de las rimas de Bécquer. Qué cosa fea, para mí, en aquel momento, ¿no? 15 años. Ella me decía, Nelson, dice, ¿qué pasa? No, es que no me gusta. Me dice, es que no estás enamorado, me decía. Bueno, no la entendí hasta que no pasó eso, ¿no? A mí no me gustaban, pero durante siglos le ha encantado a muchas personas. A muchas personas. Conocer eso llevó a conocerme a Pablo Neruda, nada que ver, ¿no? Pero en su escritura, pero me atrapó con su narrativa, poca estructura en la rima, pero con una realidad profunda, ¿no? Porque hablaba en uno de sus poemas, diciéndole a una mujer que amaba sus mechas tiradas al aire, ¿no? Y una figura muy interesante para hablar de que vivía despeinada, ¿no? Hay distintos estilos, distintos poemas, pero todos son poemas que nacen de un corazón. Todos somos absolutamente distintos en capacidades naturales y espirituales, pero somos un poema que hemos salido de un mismo corazón. Poemas que se compaginan en un libro que está en los cielos.
Son los mismos poemas que al tomar la palabra de Dios vamos leyendo y nos vamos encontrando con algunos poemas que tienen partes tristes, oscuras, dolorosas, pero también tienen partes alegres, como por ejemplo la vida de David. Fue un poema de Dios. Y él mismo se encargó, este es un poema, nació de mi corazón. Viene un rey conforme a mi corazón. Decimos, pero ¿y este poeta? No entiendo si es algo que brota de mi corazón y estoy enamorado, salen todas cosas lindas, ¿no? Todas cosas lindas. ¿Cómo puede ser que haya salido esto? Es que el Dios de los cielos no impone su prosa, sino que la desarrolla, porque Él nos conoce. En esa pregnosis de la que hablaba Pedro, que no podemos comprender, y que va mucho más allá de que Él conoce lo que va a suceder. No, porque Él es soberano. Él diseñó, Él escribió absolutamente todo. Y yo debo aprender a someterme bajo su soberana mano, bajo su autoridad, porque solo será Él el que nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Le hiciste enseñorear sobre todas las cosas. Y fue muy mala la administración. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en tu mano y en la mía para que administremos. Pedro hablaba de esto. La primera carta de Pedro es la carta de la gracia. En 8 ocasiones encontramos la palabra gracia. Pero la quinta, donde ya no encuentra más palabras para intentar hacernos comprender el impacto y la importancia de la gracia de Dios en nosotros, que no solamente es una cruz, sino es mucho más amplio, es absolutamente todo. Le pone un adjetivo. Y la gracia de Dios, ahora tengo dudas si es un adjetivo, no está el profesor de lengua, a ver si me equivoco, no le cuente que dice la multiforme, sí es un adjetivo, la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Si me pongo a detallarla me da a entender, no termino más. Pero hablando de la multiforme gracia de Dios, ¿qué dice? Que como administradores debemos ser buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Esa gracia que nos ha dado no solamente la salvación, sino todo lo que soy. Y debo saber administrar mis capacidades naturales y mis capacidades espirituales. Porque el propósito de unas y de otras es el mismo, la gloria para Dios. Todas esas capacidades puestas en sus manos. Y eso no quiere decir que renuncies a todo y te dediques a la obra. Si el Señor te llama, obviamente, no pierdas tiempo. Lo que quiere decir que debemos vivir lo que el Dios de la palabra nos ha manifestado a través de lo escrito. Cuando el apóstol Pablo decía que todo lo que hagamos, ¿cómo debemos hacerlo? Como para el Señor y no para los hombres. Todo. El cuidado de vos mismo, tu cuerpo, el cuidado de tu salud mental, de tus relaciones, de tu hogar, de tus estudios, de tu matrimonio, de tus hijos, del trabajo y luego del ministerio. El ministerio no tiene prioridad ante lo demás, porque lo demás es lo que le da poder y autoridad a lo que terminás haciendo de manera voluntaria y natural para Dios, sin obligaciones ni imposiciones. Debemos cuidarnos de manera integral, somos integrales. Y es interesante, podríamos pasar mucho tiempo más analizando, pero te invito a que lo hagas en tu casa. Vos fíjate, dice, todo lo hiciste enseñorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero es llamativo lo que resalta, dice, ovejas y bueyes. Lee el libro de Levítico para entender bien este versículo, estos dos.
las aves de los cielos, los peces del mar. Vamos a los evangelios. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo lo pusiste bajo sus pies. Y en esa administración del todo también hay sacrificio, ovejas y bueyes. Ovejas y bueyes. Y no importa tu condición, porque sigue hablando de los sacrificios, de aquellos de una condición social media alta o alta, que podían ofrecer corderos o bueyes. Habla de las aves. ¿Recuerdan los sacrificios? Y si no tuvieres, toma 2 palomas. Habla de sacrificio. Habla de entrega, habla de adoración, habla de reconocimiento de lo que yo soy. Pero después habla de los peces del mar, los evangelios, el reconocimiento de lo que Él es, el gran proveedor. El gran proveedor. Aquel que proveyó a través de los peces, pero también proveyó el propósito cuando le dice a Pedro, deja tus redes, porque te haré pescador. ¿Cómo? Un pescador no necesita red. Es que lo que vas a pescar no es lo que pescabas antes. Te haré pescador de hombres. El Dios que provee no solo lo que necesito, sino las oportunidades para que le presente el Evangelio a los demás. No hay cualidad personal que exalte más la gloria de Dios que el compartir con otros el Evangelio de salvación. No hay ministerio ni responsabilidad personal que lo supere, porque estás compartiendo lo que Dios hizo con vos, de manera personal. Y lo estás compartiendo porque deseas, anhelas que otros sean alcanzados para Él. Nunca el compartir ha sido un mandato. Aquel Mateo capítulo 28 no es mandato. En el original es un término auristo. Mientras vas por el camino, mientras estás avanzando, hay algo que de manera natural tenés que hacer. Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Sin tener temor ni olvidarnos que Él está con nosotros todos los días. Y que todo poder y toda autoridad no está ni en tu capacidad, ni en tu elocuencia, ni en tu decisión, sino que toda autoridad le ha sido dada al Hijo por el Padre. Por el Padre. Y vos y yo tenemos el privilegio de, siendo sus hijos, reflejar su gracia, la inmensidad de su bondad. Pedro decía que nosotros, que no éramos nada, 1 Pedro 2:10, ahora hemos venido a ser su pueblo. Y el propósito lo dice en el verso 9, o lo que somos, y no éramos. No éramos nada, pero ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes. Y esa palabra anunciar lo hemos dicho varias veces, pero es algo que debemos tener presente. No es hablar, es vivir. En el original es mostrar a otros las virtudes de Dios. ¿Y cómo se las muestro? Viviendo a Dios, dejándole a Él que cambie y transforme mi vida. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien. Gracias, Nelson, por la palabra. Sí. Realmente no, como dice el salmista, que es el hombre para que tuvieras de él misericordia, ¿no? Qué bueno que podamos cada mañana tener esto presente para arrancar un día reconociendo, ¿no?, la grandeza de Dios
y su gracia y la salvación que llegó a nuestros corazones. Bien, les paso unos motivos, ¿sí?, de oración que ya están en el WhatsApp también de la iglesia. Hoy tuvimos dos WhatsApp, uno de Estela Herrera, ¿sí?, que le dieron el día, ¿no?, para poder hacerse la microcirugía. Tiene que hacerse una microcirugía de un pólipo, ¿sí?, para el 25 de septiembre, ¿sí?, va a ser a las 9 de la mañana, para que la tengamos en oración, ¿sí?, a Estela Herrera. También por Carlitos Magnien, ¿sí?, todos sabemos que ha juntado un líquido en los pulmones también, y le está esperando también que le estén dando un turno en Santa Fe para poder internarse también y ser intervenido, ¿sí?, para poder sacarle estos líquidos y bueno, y después mandar también a analizar. Así que tengámoslos presentes a Carlitos Magnien, ¿sí?, y también por Guillermo López. Si él está en tratamiento, ¿no?, también oncológico. Esta es la 4ª semana, ¿no?, que se está con rayos y bueno, con pastillas. Y el último parte que pasó ahí, que parece que va reaccionando bien, el médico lo ha visto bien, así que sigamos orando por Guillermo López y su familia, ¿no?, por fortaleza, por todo este tiempo, que sin duda que no es fácil. Así que tengámoslos presentes. Bueno, por las conferencias, ¿no?, por las conferencias el 13 y 14, por César Ramos, ¿sí?, que va a estar visitándonos, por su vida, y bueno, para que sea un tiempo hermoso también, para compartir. El desayuno, ¿no?, con las mujeres, el sábado a la mañana. También una oportunidad para estar invitando gente, ¿no?, para ese desayuno. Solamente mujeres. Solamente una aclaración. Así que bueno, no sé si hay algún motivo más que alguien quiere poner. Adolescentes. Adolescente este fin de semana en la cabaña. Muy bien, muy bien. Ahí la veo Elena, no sé si... Acá. Estos son de cerca, estos anteojos. No sé si quiere compartir, Elena, del encuentro. ¿Qué día es? Bueno, del 18 al 21 de septiembre tenemos un encuentro de adolescentes y jóvenes en Colón. Y si nos apoyan en oraciones estaría buenísimo. Y bueno, ya que tengo el micrófono, aprovecho para decir que si a alguien le nace de su corazón ofrendar una beca, un porcentaje del total del campamento para algún participante, que se comunique conmigo. Ah, y por mi abuela también, por la recuperación de mi abuela. Muy bien, muy bien. ¿Algún motivo más? Ajá, bien. Sí, sí lo escuchan. El sábado el grupo de teatro va a Santo Tomé, así que estemos orando por esta actividad. Bien. Gracias, Gladys. Bien. ¿Nada más? ¿Algún motivo más? Jorge, ¿quiere pasar a terminar con una oración aquí? Y luego nos separamos, ¿sí?, para orar por todos los motivos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú estás con nosotros y hemos podido, Señor, una vez más escuchar tu palabra. Queremos, Señor, rogarte que tú estés obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, al ver un Dios tan grande, tan santo, que sin embargo también se ocupó de nosotros, siendo pecadores, y podemos llegar a tu presencia como pecadores redimidos, perdonados, y poder, Señor, ser parte de la obra tuya aquí en este mundo. Señor, bendice cada familia aquí representada. También ponemos en tu presencia los que no han podido venir, las familias, Señor, de la congregación, para que tú también le estés bendiciendo a cada uno conforme a sus necesidades. Ponemos delante de ti en esta hora, Señor, todos los motivos que se están expresando, Señor, que
los deseos de restablecimiento de salud de hermanos muy queridos, como también, Señor, el salir a evangelizar a través del teatro y de las actividades que puede estar realizando la iglesia también puertas afuera. Bendice, Señor, este tiempo, el separarnos. Te damos gracias por Nelson, gracias por la vida de él, gracias por el servicio que él hace para ti. Bendice, Señor, todo su ministerio, bendice la obra allí en Colonia Avellaneda, y te damos gracias, Señor, por el testimonio que también tenemos allí. Señor, te agradecemos, nos quedamos en tu presencia agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al Señor.